Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta conferencia virtual. Quería en primer lugar agradecer a la Sociedad Argentina de Nefrología y al comité organizador de este curso virtual, fundamentalmente al doctor Rafael Maldonado y al doctor Raúl Pidú por la invitación. Para mí es realmente un gusto poder compartir con ustedes esta charla para nefrólogos que no se dedican al trasplante renal. Bueno, vamos a comenzar. El título de la charla que me habían asignado tiene que ver con el manejo perioperatorio del trasplante renal. Yo trabajo como médico nefrólogo en el Hospital José María Cuyen de Santa Fe y en la Clínica de Nefrología hace más de 25 años en ambos sitios, y me dedico a la nefrología clínica, a la diálisis y al trasplante renal. Y bueno, les voy a transmitir parte de la experiencia y parte de lo que dice la bibliografía sobre este tema. Las preguntas van a ser al final de la conferencia. En primer lugar, ustedes saben que para llevar adelante un trasplante renal es necesario un trabajo en equipo, con gente capacitada, con gente apta y con ganas de hacer las cosas. Fundamentalmente tenemos que tener el apto cardiológico, el apto nefrológico y clínico, el apto de urología, de infectología, de entorno social y el entorno psicológico para considerar apto al paciente. Esto es la evaluación del pretrasplante. Y como ustedes sabrán, en el operativo de trasplante se lleva adelante gracias al equipo de procuración, coordinado por INCUCAI y por cada una de las regionales, y que toma inmediato contacto con el equipo de trasplante y luego nosotros con el médico de cabecera para poner en óptimas condiciones el operativo y llevar adelante el trasplante. Entonces, cuando ya tenemos al paciente ubicado y lo hacemos venir al centro de trasplante, lo primero que tenemos que hacer es valorar una buena historia clínica con lo que nos deriva el nefrólogo de cabecera, más lo que nosotros podemos recabar, como todo informe clínico, la causa de la insuficiencia renal, qué tipo de diálisis realiza, desde cuándo fue la primera diálisis, cuándo fue la última, estar al tanto de las complicaciones intradialíticas, fundamentalmente sangrados y trombosis de accesos vasculares, últimas hospitalizaciones, últimas infecciones, saber el peso seco, saber la ganancia interdialítica y el peso actual, y por supuesto los valores, hacer firmar un consentimiento y tener un ayuno de al menos 8 horas antes del trasplante. En el examen lo que fundamentalmente valoramos es la presencia de soplos y pulsos a nivel vascular, periférico, perdón. Intentamos hacer alguna ecografía o algunas imágenes de radiografía para valorar el tema si llega a ser poliquístico el paciente, y siempre revisamos las últimas historetrografías, las últimas imágenes de vía urinaria. Allí mismo le realizamos un examen de análisis general con coagulograma. Nunca olvidarnos de valorar el grupo sanguíneo y factor, cotejarlo con lo que nos informa INCUCAI y cotejar con lo que nos informa del donante. Eso es una cuestión muy clave para el éxito. A veces alguna vez hay algún error y lleva a una incompatibilidad del grupo. Tenemos que estar atentos, es nuestra responsabilidad. Luego una serología completa, como ustedes ven, y por supuesto un crossmatch donante-receptor, con porcitometría de flujo, para valorar estado de sensibilización previa del receptor. En las imágenes generalmente hacemos radiografía de tórax y una radiografía panorámica de pelvis para ver si hay calcificaciones musculares fundamentalmente. Valoramos si necesita hemodiálisis. Si la última hemodiálisis fue 48 horas para atrás, le hacemos siempre. Intentamos que el paciente quede con algo de sobrepeso, con 1 kilo, 1,5 kilos arriba de su peso seco.
y por supuesto las indicaciones de diálisis serán según el criterio del nefrólogo que lo va a ver ahí al momento del trasplante. Acuérdense que lo que les dije del peso y que no debemos realizarle heparina. En el pretrasplante lo ven los cardiólogos con el electrocardiograma, rasurado, baño, antitetánica, administración de los inmunosupresores que elijamos nosotros. Le controlamos el acceso vascular y si el paciente está en diálisis peritoneal, el último cambio de peritoneal lo hacemos antes de ir a quirófano y el paciente va a quirófano con cavidad vacía. La cefalotina habitual, la profilaxis, antibiótica es la cefalotina cada 6-8 horas por 24 horas. Si estuviera en DP, le hacemos vancomicina 1 gramo, y si fuera alergia, elegimos Clinda o ciprofloxacina. Uno de los puntos claves para el trasplante renal y el éxito de comienzo y a mediano y a largo plazo tiene que ver con el tiempo de isquemia fría. Y parte de la responsabilidad es muy nuestra porque nosotros debemos apurar lo más que se pueda el operativo y cuando el paciente llega al centro de trasplante, prepararlo rápidamente e ingresar a quirófano con la mayor celeridad posible. Ustedes saben que, bueno, el tiempo de isquemia frío se define como aquel tiempo que va desde que se clampea los vasos en el donante y se desclampea en el receptor. Ese tiempo que permanece en hielo y luego en la sala de cirugía antes del implante se llama tiempo de isquemia fría, y que lo ideal debería ser menos de 24 horas, y algunos trabajos ya dicen que menos de 18 o 16 es un factor, digamos, de predicción de buena evolución. Más allá de que, como dice allí la gráfica, un tiempo de isquemia mayor de 24 horas tiene que ver con asociación de DGF y de rechazo agudo. Lo otro importante en el momento de la cirugía es también el tiempo de isquemia caliente. El tiempo de isquemia caliente, como ven en esa diapositiva, se describe que se inicia cuando se clampea los vasos del donante y termina cuando se perfunde el riñón en el banco ahí con la solución fría. Eso no suele ser más de 2 o 3 minutos. Y luego continúa este tiempo de isquemia caliente cuando colocamos el riñón en el receptor, es decir, lo sacamos del hielo del banco, lo ponemos en el receptor hasta completar la anastomosis. Así que eso idealmente, como dice en esta gráfica, lo deseable sería no mayor de 10 minutos. Esto también tiene que ver con la injuria de isquemia reperfusión que tanta movilización de citoquinas y de situaciones proinflamatorias generan en el riñón. Así que dicho esto, el punto es apurar el trasplante y tener cirujanos muy aptos para no tener problemas con los tiempos de isquemia fría y caliente. Una vez en quirófano, intentamos colocar vía central, administramos los inmunosupresores, la inducción, lo que sea necesario, corticoides, timoglobulina o basiliximab, y por supuesto estamos atentos nosotros siempre en quirófano a las situaciones de la cirugía. Una vez que termina el trasplante, el paciente tiene que ir a bien recuperado y extubado a la sala de control. Generalmente lo hacemos por 24 o 36 horas o 48 horas un control estricto, con enfermería permanente para ese paciente trasplantado. Y como dice en la gráfica, controlamos diuresis, el débito del drenaje, los signos vitales, la permeabilidad de la sonda, y bueno, estamos muy atentos a todo eso. En quirófano nosotros vemos el aspecto tras el desclampeo, escribimos bien, digamos, con seriedad el tiempo de isquemia fría y caliente, administramos, vemos los inmunosupresores, vemos si ha tenido hipotensión, cómo se perfundió el riñón y qué aspecto tuvo, si tuvo homogéneo y un color rosado, y la tensión, son elementos que uno considera y que uno valora en ese momento. Post-trasplante, dentro de las 6 horas, le pedimos una hemoglobina, un ionograma, una glucemia, y luego de eso diariamente hasta el alta, con una rutina general. Durante esas 24 o 48 horas de monitorización continua, le hacemos monitoreo hemodinámico, control clínico, monitorización del injerto con eco y ecografía Doppler,
nos aseguramos de que se le administren los inmunosupresores, y bueno, fundamentalmente hacemos cuidado clínico. Las medidas de aislamiento de barrera pueden durar entre 2 a 5 días, nuestra experiencia es mantenerla entre 24 a 36 horas. Reponemos líquidos para que el paciente esté normovolémico, inclusive un poquito hipervolémico, calculamos las pérdidas insensibles, y lo que se ha perdido durante la intervención para la reposición. Reponemos con salina y dextrosa alterno, rara vez tenemos que reponer calcio y rara vez tenemos que reponer potasio, excepto que el paciente esté con poliuria, tanto en un donante vivo como en un donante cadavérico con un riñón óptimo, con un donante óptimo. Dicho esto, una de las cosas que siempre nos alerta y que tenemos que estar atentos durante las primeras 24 o 48 horas es el episodio de hipotensión arterial, y sobre todo si no responde a fluidos. Chequeamos hemoglobina, chequeamos hematocrito, cantidad de rojos, vemos ecografía, el paciente sigue inestable, entramos a quirófano para descartar que no hubiera un hematoma o un sangrado activo. Esto es una de las cuestiones, digamos, que siempre hay que estar atentos. También estamos atentos a que no disminuya el ritmo diurético, que nos llame la atención un dolor en la herida, un abombamiento en la herida, o que cambie el patrón del dolor. Estamos acostumbrados a que los pacientes no tengan un dolor, o que tengan un dolor muy, muy, muy leve, muy pequeño, y siempre que el paciente le duele la panza, más allá de lo que normalmente debe doler, algo tiene, no hay que menospreciarlo, porque o tiene un hematoma, o tiene una fuga urinaria, o tiene algo intraparenquimatoso. Y dentro de las complicaciones tempranas del trasplante renal, en donde tenemos que estar atentos en el manejo perioperatorio, siempre estamos muy atentos a la disfunción temprana del injerto, dentro de la primera semana, dentro de los primeros 3 o 4 o 5 días. Y allí los puntos o los diagnósticos más importantes son la necrosis tubular aguda, o DGF, que ya vamos a ver algo más, la presencia de rechazo celular, humoral, hiperagudo, la presencia de trombosis vascular, y la posibilidad de que haya nefrotoxicidad por el uso de calcineurínicos. Y esto siempre lo transmito porque es sumamente importante. Tenemos que reconocerlo lo más a tiempo posible a alguna de estas complicaciones, porque es primordial para la evolución posterior, a mediano y a largo plazo, y la funcionalidad del injerto. Entonces, algunas de las clasificaciones que hay disfunción inmediata, temprana o tardía, nos vamos a centrar en la inmediata y en la temprana, y dentro de la disfunción del injerto, si el paciente está con una función ya aceptable, el incremento de la creatinina por encima del 25% es una definición de disfunción. La ausencia o la falta de mejoría de la creatinina, o sea, una creatinina que no mejora o que venía mejorando y se queda en plató, o la presencia de proteinuria, son algunas de las tantas definiciones de disfunción del injerto. A mí la que más me gusta es estar atento al aumento del 25% de la creatinina. Y si el paciente no estaba depurando, bueno, el hecho de que se quede en meseta con todos los elementos bien chequeados, bueno, también nos hace pensar en alguna causa de disfunción del injerto. Y aquí tenemos definidas como quirúrgicas, relacionadas con la inmunosupresión y médicas como causas. Entre las quirúrgicas, la trombosis vascular arterial o venosa, la fuga urinaria, problemas con la herida, un sangrado agudo, como ya mencionamos, la presencia de colección o hidronefrosis. Dentro de las relacionadas con la inmunosupresión, tenemos las inmunológicas, como rechazo agudo celular y humoral, la microangiopatía trombótica o la toxicidad por calcineurínicos, y más raro la síndrome de enfermedad del suero. Y dentro de las médicas, acuérdense siempre prerrenal, la necrosis tubular, o generalmente por isquemia, por este fenómeno de isquemia reperfusión, que nos lleva a una DGF, la recurrencia de glomerulopatías primarias, alguna infecciosa o alguna metabólica. Cuando tenemos al paciente, siempre tenemos que tener estas herramientas a mano. Nosotros usamos la ecografía y el ecodoppler al pie de la cama. Les diría que con el Doppler le chequeamos casi diariamente durante los primeros 3 o 4 o 5 días, y después una vez por semana. Cada vez que viene el paciente a control le hacemos un Doppler y una ecografía
es un control interno que hacemos. La radiología simple, vemos si el paciente ha quedado con doble J, como catéter endouriteral, lo chequeamos. Y bueno, algunas de las otras cosas que iremos desarrollando ahora mismo. La finalidad de los estudios es confirmar, primero que nada, la presencia de flujo en el injerto y la ausencia de fuga de orina o de obstrucción hidronefrosis. La ecografía nos interesa ver el tamaño, si tiene edemas, cómo están las pirámides, cómo es la forma, si no está dilatado, por supuesto, y si fundamentalmente tiene colecciones de perinjerto. Esta es una ecografía de un riñón trasplantado normal, y aquí vemos algunos ejemplos de una colección perirrenal a la derecha, y a la izquierda una ecografía con dilatación cálico-piélica. En el Doppler, como les dije, lo hacemos bastante seguido, bien precoz, lo hacemos a las 2 o 3 horas que el paciente sale de quirófano, inclusive alguna vez lo hacemos dentro de quirófano, pero después fundamentalmente cada 24 horas repetimos el Doppler y vemos el patrón de resistencia, el índice de resistencia. Ya no utilizamos nosotros la medicina nuclear, pero hay un montón de centros que utilizan cámara gamma, se hace con DTPA y con DMSA, para ver la perfusión y la fase parenquimatosa y evaluar el filtrado glomerular y la excreción tubular. Nosotros esto lo hemos reemplazado por el Doppler y por la ecografía. Pero de hecho se sigue haciendo y tiene su vigencia, y fundamentalmente es importante para ver la presencia de fístulas, a veces de rechazo agudo y a veces de necrosis tubular según la curva de excreción. Y como dice esta gráfica allí, el rechazo agudo a veces lo podemos observar según la disminución de la perfusión, una perfusión heterogénea, pobre, que también lo vemos en el Doppler, y que vemos además en el Doppler un índice de resistencia arriba de 0,9 o de 1,0. En la necrosis tubular hay buena captación en la fase angiográfica, pero hay una acumulación, una pobre excreción o nada de excreción, y por supuesto en la trombosis vascular hay una carencia de perfusión total. Y si queremos ver algún área infartada, porque un polo nos quedamos con una polar que no se pudo mostrar, o alguna cosa, hacemos un DMSA y nos muestra el sitio donde no captó. La angiografía la utilizamos y a veces la utilizamos precozmente cuando en el Doppler tenemos alguna duda, entonces directamente pasamos una angiografía para ver que a lo mejor no haya una torsión del pedículo y entonces a veces lo podemos reparar ahí inmediatamente. Por supuesto también a veces encontramos precozmente que una anastomosis está con una boca muy cerrada, un flujo pobre, entonces ante una duda del Doppler enseguida pasamos a una angiografía. Esto es una imagen de una estenosis bien proximal y que se le pone un stent y queda perfecto. Dos palabras de TAC y resonancia magnética, la utilizamos fundamentalmente para evaluar colecciones abdominales y fundamentalmente para evaluar infiltrados pulmonares o neumopatía de alta ayuda diagnóstica y además también para evaluar imágenes cerebrales. Bueno, después de las 48 horas seguimos con análisis, como ya lo dije, controlamos diuresis 24 horas, peso, muy importante que la creatinina vaya bajando, que quede con una depuración y fundamentalmente que vaya bajando de peso sin diuréticos, y la reposición del líquido es según diuresis y después según la sed. Los niveles séricos de drogas, tacrolimus, o ciclosporina, o everolimus, o sirolimus, lo que utilicemos, lo hacemos después del 5.º día y lo hacemos cada 72 horas. Antes no tiene mucho sentido. Y por supuesto ustedes saben como nefrólogos que vamos a definir si hay oliguria o poliuria, y entonces estaremos atentos a esto. La otra cosa importante en el post-trasplante inmediato es la aparición de hipertensión arterial, que debemos tratarla para mantener una presión arterial menor de 140-90, y le podemos dar nifedipina o le podemos utilizar la betalol o NTG inclusive si necesitamos por vía endovenosa. Y luego un poquito más alejado, lo que fundamentalmente recomendamos para el tratamiento de la hipertensión arterial, tan temprano como cuando el riñón ya se recupera o empieza a lograr función renal, es el uso IECA o ALA2,
porque, como ustedes saben, renoprotector, antiproteinúrico, y fundamentalmente porque acá hay algunos trabajos que indican que tiene algún efecto beneficioso sobre la prevención también de rechazo agudo y de la movilización de citoquinas proinflamatorias. Así que tendría el efecto benéfico de evitar también la fibrosis precoz y a mediano y a largo plazo. Así que utilizamos IECA-ARA, como en la gran mayoría de las patologías nefrológicas. También utilizamos calcio antagonistas o beta bloqueantes, y eso ya, bueno, lo importante como transmisión de esto es que ustedes deben saber que la hipertensión arterial hay que tratarla según las guías que hay de tratamiento de la hipertensión arterial en la población general. En la primera semana, nosotros podemos decir que el paciente tiene buena función de comienzo, cuando no requirió diálisis, cuando hay descenso de la creatinina en forma espontánea. Cuando hay función de recuperación lenta del injerto, cuando no está oligúrico, puede requerir o no diálisis, y la creatinina está en plató, y definitivamente decimos que la función que tiene DGF o tiene función retrasada cuando hay oliguria o no, pero que requiere diálisis sí, y que la creatinina no desciende. Así que para definir DGF en la necesidad de diálisis durante los primeros 7 días después del trasplante. Y aquí están las causas de esto que estamos hablando, de función retrasada o de función inmediata. Y entonces, dentro del post-trasplante inmediato tenemos la necrosis tubular aguda. Dentro de los primeros 7 días, las posibilidades de disfunción son las que ustedes observan allí: obstrucción al tracto urinario, presencia de rechazo, urinoma o fuga urinaria, trombosis vascular, ateroembolia, hipovolemia, toxicidad por drogas, microangiopatía trombótica, recurrencia de un urémico hemolítico o un injerto no funcionante primario. Y dentro de la semana 1 a los 3 meses, también está la presencia de rechazo agudo por células, mediado por células o por anticuerpos, toxicidad de fármacos, virus BK o citomegalovirus, obstrucción, pielonefritis, nefritis intersticial o recurrencia de neuropatías. La necrosis tubular es una entidad súper frecuente. Nosotros en Argentina, entre el 2007 y el 2015, teníamos una incidencia de necrosis tubular ligada al tiempo de isquemia y al mantenimiento del donante por encima del 60-62%. Ahora hay bastante disparidad entre algunos centros que tienen que ver con la rapidez en que se pueden poner los órganos y, por supuesto, la calidad del donante. Pero está claro que cuando tenemos tiempos de isquemias cortos, la necrosis tubular se mejora, y cuando tenemos órganos de extracción local y se colocan en el mismo hospital o dentro de la misma ciudad, tenemos tiempos de isquemia mucho más cortos. Al menos esa es la experiencia en Santa Fe. Y en las últimas series nuestras, en los últimos 2 años, en las 2 instituciones que yo trabajo, tenemos una incidencia de necrosis tubular entre el 25 y el 30% para donantes cadavéricos. Así que eso se ha ido mejorando. Y algunas de las causas para predecir necrosis tubular aguda tienen que ver con un donante fallecido en asistolia o con inestabilidad del donante, un donante con criterios expandidos o no óptimos, que tenga patología previa como diabetes, hipertensión, ateromatosis, que haya tenido una coagulación intravascular diseminada o alguna causa de ira, ¿no es cierto? Como sepsis, por ejemplo, previo a la ablación. Por supuesto, hay causas relacionadas con la preservación y con la extracción. El método de preservación y el líquido de conservación a veces influye. El tiempo de isquemia fría prolongado, más de 18, más de 20, más de 24 horas según trabajos. Y como ya dijimos, el tiempo de isquemia, el tiempo de anastomosis también tiene que ver con la presencia o ausencia de necrosis tubular. Y dentro de las causas relacionadas al receptor, la diálisis preoperatoria, como método, parecería que la hemodiálisis puede tener alguna incidencia de mayor necrosis tubular que cuando el paciente viene de diálisis peritoneal. El tiempo de diálisis, más de 5 años, también es un elemento a tener en cuenta para DGF, que esté hipovolémico, que esté contraído de volumen, que
tenga disfunción cardíaca, riesgo inmunológico o nefrotoxicidad por calcineurin. También los mTOR, el everolimus y el sirolimus tienen que ver también con la perpetuación de la DGF que viene ya previamente establecida. Entonces, este gráfico me pareció interesante y bien claro para los nefrólogos en el manejo del perioperatorio. Cuando tenemos IRA o no función primaria o no función del injerto, lo que tenemos que hacer, como ya mencioné, es una ecografía, un urocultivo, dosaje de drogas. Según este algoritmo, cuando no tenemos nada positivo, tenemos que estar atentos a que no tengan BK, ver el riesgo inmunológico, descartar que no tengan un MAT y, por supuesto, hacer una biopsia renal dentro del día 5 o día 7 post-trasplante si el paciente, si el riñón no presenta mejoría. Esta gráfica me parece interesante porque acá está graficado parte de lo que dijimos, pero en la primera semana, digamos, cuáles son las causas entre el día 0 y el día 7, entre el día 7 y el día y la semana 12, y después del tercer mes. Y entonces fíjense que dos cruces tiene que ver con la depresión de volumen, tiene que ver con el efecto de los calcineurínicos, con la necrosis tubular, la posibilidad de que haya aparición de DSA, infección urinaria y fundamentalmente descartar patología obstructiva o fuga urinaria. Y hasta el tercer mes, la más importante es la presencia de rechazo celular o humoral, la presencia de infección urinaria y, como ven en esa gráfica, bien clara. ¿Y por qué tiene importancia el rechazo? Porque es causa de pérdida a mediano y a largo plazo del injerto, porque el rechazo celular puede predisponer al rechazo humoral y porque la DGF nos causa rechazo celular y rechazo humoral, con lo cual hay que intentar hacer prevención con la inmunosupresión apropiada de la posibilidad de rechazo. Y la sospecha de rechazo es aquella creatinina que viene descendiendo y hace un plató o comienza a aumentar, o un riñón que nunca depuró y al día 5 o 7 tenemos que hacer una biopsia, o un riñón que venía depurando y queda la creatinina en plató, y a ese paciente también tenemos que sospechar que pueda tener un rechazo. Con ecografía y con ecodoppler podemos ver un aumento del edema, un aumento de la biometría del injerto y un empeoramiento del flujo, como así también un índice de resistencia elevado, mayor de 0,9 o 1. Y bueno, y básicamente estas son las complicaciones y el devenir del rechazo. Dentro de las complicaciones tempranas asociadas a la cirugía, tenemos que estar siempre atentos a la presencia de trombosis vascular, de hemorragia, de una estenosis del uréter distal o proximal por isquemia, y esto nos conlleva muchas veces a urinoma o a hidronefrosis y la presencia de un linfotelo. Entonces, dentro de las colecciones, acuérdense siempre sangrado agudo o hematoma perinjerto, estar atento cuando tenemos que reintervenirlo. La presencia de linfocele, si llega a ser grande y obstructivo, no puede causar obstrucción y disfunción del injerto. Ahí el diagnóstico lo hacemos por eco, por TAC y por semiología. Lo mismo con el urinoma, a veces tenemos pérdida de líquido a través de la orina. Allí le tomamos una muestra para ver fundamentalmente la creatinina, y si la creatinina está igual al plasma, inferimos que es un linfocele, y si la creatinina está elevada, inferimos que puede ser orina lo que está perdiendo a través de la orina. Acá hay imágenes de colecciones perirrenales que, como dije, pueden ser hematomas, linfocele, menos frecuente urinomas o abscesos. Aquí alguna imagen de edemas de los cálices y de edema parenquimatoso, y acuérdense siempre lo del índice, lo de aumento del índice. El hematoma es bastante característico, generalmente no trae consecuencias, hay que dejarlo, se reabsorbe. Solo podemos instrumentarlo si duele o lo pone con mucho dolor, en shock, entonces a veces hay que intervenirlo para evacuar el hematoma y rápidamente el paciente se mejora del dolor. El linfocele es la colección más común.
se ve fundamentalmente precoz, pero a veces se ve entre el mes y el segundo mes, no después del mes 2. Tiene una localización medial o inferior al injerto, entre el injerto y la vejiga. Puede comprimir el uréter, puede envolver al uréter y puede comprimir a la pelvis y de esa manera dar obstrucción del riñón. Podemos hacer una toma percutánea de líquido, mandar a analizar y a cultivar, y por supuesto evacuar. Y si se vuelve a formar, podemos hacer esclerosis con, con, con alcohol yodado o con alguna sustancia esclerosante, y si no, la segunda opción es la marsupilización, muchas veces por vía laparoscópica, y solucionamos el problema. Le damos antibióticos y generalmente resuelve con éxito. Algunas imágenes de fístula urinaria, esto es pielografía descendente, el diagnóstico es hidronefrosis, porque genera estenosis, entonces le ponemos un catéter de piel a la pelvis y allí hacemos la comprobación descendente y encontramos generalmente el sitio de fuga y el sitio de estenosis. Esto generalmente suele ser a nivel del uréter distal y tiene que ver con la isquemia del uréter. A veces hay fístulas a nivel de la unión pielo-ureteral también por isquemia. Más imágenes, a la derecha ustedes ven un camaragama cuando lo hacíamos, de estas imágenes nuestras, cuando lo hacíamos y vemos el riñón, vemos la vejiga y claramente una fuga urinaria. Como les dije, a veces la estenosis y la fuga da obstrucción, y generalmente en la práctica clínica la fuga urinaria da dolor, da irritación peritoneal, cosa que generalmente no lo da el linfocito. Bueno, la trombosis del injerto, por suerte, es poco frecuente, es de muy mal pronóstico, como ustedes saben, generalmente termina con la exéresis del injerto, y las causas pueden ser primarias en relación con la técnica venosa o arterial, o secundarias a rechazo, a mal estado vascular, algún síndrome de hipercoagulabilidad, alguna hipotensión severa, bueno, básicamente a eso, ¿no? Y lo vemos con ausencia del flujo completo, sobre todo el flujo diastólico invertido, y no hay flujo intraparenquimatoso. La otra complicación que a veces se ve precoz es la estenosis de la arteria, de la anastomosis arterial. Tiene que ver con una técnica quirúrgica que se ha hecho, a lo mejor una boca muy cerrada, se puede dar en cualquier momento del trasplante, pero se da muchas veces precoz. La diagnosticamos porque la creatinina venía bajando y aumenta, y encontramos un soplo y aparece proteinuria, y allí entonces rápidamente hacemos un Doppler que nos informan que hay sospecha de esto, y hacemos una arteriografía y le hacemos una reparación. Como ven allí, por ejemplo, esta fue una imagen de una estenosis, bueno, a nivel de la anastomosis, y lo que encontramos fue una boca pequeña con una estenosis de la bien proximal. Se le puso una angioplastía más stent y el paciente se le solucionó el problema rápidamente. Todas esas que mencionamos son complicaciones asociadas a lo quirúrgico. Ahora vamos a hablar de algunas cosas asociadas a la parte médica. Y entonces, como ven en esta gráfica, las complicaciones médicas, ya mencionamos la necrosis tubular, pero tenemos rechazo agudo celular humoral, la recurrencia de glomerulonefritis o glomerulonefritis de novo, y la nefrotoxicidad por drogas, que fundamentalmente la dividimos en dos capítulos: la nefrotoxicidad aguda, y con tendencia a poder clonificar si no lo solucionamos, y la microangiopatía trombótica secundaria carcinogénicos. Dos palabras de la MAT: causa de insuficiencia renal, siempre debemos sospechar la antianemia microangiopática, generalmente da trombocitopenia o aumento de la LDH, y tenemos una aptoglobina baja. En un frotis vemos esquitocitos, y entonces rápidamente podemos inferir que si estamos con calcineurínicos o con emetor, intentar no cambiar este medicamento. Siempre hacemos una biopsia y cuando confirmamos cambiamos el medicamento. La gran mayoría de las veces es reversible. Dos palabras sobre la recurrencia de la glomerulonefritis, y como ustedes ven allí en esta gráfica de un trabajo americano, tiene que ver con digamos, el riesgo de pérdida del injerto por glomerulonefritis recurrente. Fíjense que
La mesangiocapilar o la membrana proliferativa es la que más riesgo tiene cuando recurre de ser pérdida del injerto, tan precoz como dentro del año o tan tardío como más allá de los 10 años. La segunda en la línea de riesgo de pérdida del injerto tiene que ver con la recurrencia de la focalitis segmentaria, la nefropatía por IgA y menos frecuentemente la membranosa cuando recurre. Dentro de las complicaciones infecciosas y no infecciosas tenemos a infecciones con infección urinaria, citomegalovirus y el VK, vamos a decir dos palabras de cada una de ellas. La presencia de diabetes post-trasplante, algunas complicaciones cardiovasculares y por supuesto siempre estar atento a la presencia del linfoma post-trasplante o el desorden linfoproliferativo post-trasplante, porque puede venir tan precoz como dentro del mes o tan alejado como varios años posteriores. Algunas palabras sobre la definición de diabetes. Tenemos la diabetes de novo, y entonces se puede definir como NODAT o como diabetes mellitus post-trasplante. Siempre tenemos que diagnosticarla en ausencia de infección o de complicación aguda. Nunca debemos hacer el diagnóstico en post-operato inmediato porque está sometido al estrés, a la alta dosis de corticoides, y debemos tener el tratamiento inmunosupresor estable. Y por supuesto existen los criterios diagnósticos en esta tabla que se definen como se define la diabetes en cualquier paciente tipo 1, tipo 2. La incidencia tiene que ver, es acumulativa, en el primer año generalmente es alrededor del 10%, en el segundo año alrededor del 20% y en el tercer año alrededor entre el 20 y el 30%. Esa en la bibliografía general, y también lo muestra este trabajo del año 2016 de un grupo español. Así que estar atentos a la presencia de diabetes porque la diabetes tiene un impacto importante en la morbimortalidad y en la sobrevida del injerto y del paciente, con lo cual debemos tratarlo, diagnosticarlo y tratarlo enérgicamente para no tener complicaciones asociadas a la diabetes. Y si podemos hacer algo para prevenir la diabetes después del trasplante, estar atentos a los factores de riesgo, que algunos son modificables y otros son no modificables, y estar atentos en el pretrasplante a la intolerancia a la glucosa. Hay trabajos que muestran que los pacientes que tienen hiperglucemia o intolerancia a la glucosa en diálisis después van a hacer diabetes post-trasplante, independientemente de la inmunosupresión que le pongamos. Hay que estar atentos a si tiene insulinoresistencia, como síndrome metabólico, obesidad o antecedentes familiares. Y luego en el post-trasplante intervenimos nosotros con los corticoides, los calcineurínicos y los mTOR, que sin duda le van a generar un riesgo para tener diabetes después del trasplante. Algunas palabras sobre infecciones. Acordarse que hay infecciones derivadas del donante y que a veces pasan desapercibidos por el periodo de ventana. Entonces, cuando hagamos una selección del donante, estar muy atentos a esto de las infecciones bacterianas, de las virales como hepatitis C, hepatitis B, HIV, los virus MB, Zoster y Epstein-Barr, el poliomavirus, la infección del virus del Nilo. También saber que puede venir cándida o alguna otra micosis profunda con el donante. Y por supuesto, dentro de las parasitarias, el Chagas y el estrongiloides. Con respecto a las infecciones más frecuentes en el trasplantado renal, en el primer periodo, saber que la infección urinaria es la más frecuente, las infecciones de la herida, la infección de la crisis venosa, las infecciones digestivas, las infecciones pulmonares, y después del mes, ya vamos a ver en una tabla, y hasta el tercer mes, que es el tema del término de mi charla, pueden aparecer hongos, virus, infecciones oportunistas y por supuesto infecciones a bacterias comunes. Esta es la típica tabla del Dr. Rubin, del table time de infecciones, como bien dice allí, dentro del primer mes, o hasta el primer mes, tenemos que estar atentos a infecciones urinarias, respiratorias, relacionadas con la herida, con digamos, la vena o la fístula,
y algunas infecciones intraabdominales. Dentro de las nosocomiales, ver la legionela, entre las virales, algunas que pueden venir con el donante o algunas que se reactivan precozmente del receptor, como los virus, la cándida, y fundamentalmente esto. Entre el mes 1 y mes 6, pero corto al mes 3, algunas infecciones oportunistas, citomegalovirus a la cabeza, después del primer mes, paciente con fiebre, debemos sospechar siempre citomegalovirus, siempre. También están atentos a la posibilidad de histoplasmosis, aspergilosis o criptococosis. También están atentos a nocardia, listeria, y a algunos parásitos como ustedes ya saben, el neumocistis, el toxoplasma, el chagas, y la estrangiloides. Decir acá 2 palabras respecto a infección y función renal. La infección está ligada a la función renal que podamos tener, y fundamentalmente a la carga de inmunosupresores que le otorguemos. Y la otra cosa es decir que esta tabla siempre vuelve a foja cero cuando intensificamos la inmunosupresión. Cuando un paciente lo tratamos por un retraso tumoral, celular, y le damos más corticoides, aumentamos la dosis de la inmunosupresión de mantenimiento, esta tabla siempre vuelve al momento en donde intensificamos la inmunosupresión. Eso como concepto general, y tener siempre en la cabeza esta tabla. Entonces, en resumen de infecciones, el primer mes, Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, fundamentalmente bacterias intrahospitalarias, infecciones fúngicas, como Candida, Aspergillus, Histoplasma, y en virus, herpes, zóster y citomegalovirus, también BK. Del primero al sexto mes, citomegalovirus, como lo dije, Epstein-Barr, que puede terminar en un PTLD, neumocitis carini, listeria, nocardia, algún micobacterio, tuberculosis, Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Histoplasma, a la cabeza de los hongos. 2 palabras de infección urinaria. Es la infección más común después del trasplante renal, entre el 30 y el 40%. Está en relación con el tiempo de permanencia de la sonda, con la presencia de WJ. Aunque hagamos trimetroprima, sulfamethoxazol los primeros 3 o 6 meses, la infección urinaria se presenta. Abajo están los factores de riesgo, y por supuesto siempre cobra importancia la presencia de la inmunosupresión que le hemos dado. El citomegalovirus, como ya les dije, es sumamente importante tenerlo en cuenta en pacientes con fiebre alrededor del primer mes y antes del tercer o sexto mes, porque tiene efectos directos y efectos indirectos, como ya vamos a ver en una diapositiva, pero fundamentalmente puede predisponer al rechazo agudo celular humoral y al rechazo crónico, puede predisponer al linfoma post-trasplante, puede predisponer como virus oncogénico a tumores, y fundamentalmente también suele ir asociada o predisponer a gérmenes, a hongos o infecciones oportunistas. Casi el 70% da fiebre, muchas veces da síntomas constitucionales del síndrome viral-like, da leucopenia o trombocitopenia casi en el 40%, puede dar una nefritis por citomegalovirus en un 30%, puede dar una alteración de las transaminasas, y fundamentalmente estar atento a algunas infecciones interrecurrentes que solapadamente viene citomegalovirus. Y como les mencioné, el citomegalovirus tiene efectos directos sobre el paciente, y esto es el síndrome viral light, por citomegalovirus, fiebre, mialgias, artralgias, leucopenia, y allí queda, y efectos indirectos, como alteración en la respuesta del huésped y favorecer a la presencia de rechazo, la posibilidad de rechazo agudo crónico, la sobreinfección con bacterias, virus u hongos, y esto atentas a la sobrevida del injerto mediano a largo plazo. Como ya mencioné, también puede estar metido el Epstein-Barr y desarrollar el PTLD. Y dentro de los efectos directos mencioné el viral-like, pero también acuérdense de la enfermedad por citomegalovirus, que fundamentalmente puede dar a nivel del tracto gastrointestinal con una gastroenterocolitis por CMV. El diagnóstico muchas veces lo hacemos a través de la biopsia en las endoscopías. Puede haber hepatitis, no lo vemos tan seguido en riñón. Puede haber neumonitis, cada vez la vemos menos. Miocarditis casi no vemos. Nefritis vemos poco. Encefalitis hemos visto. Retinitis no se ve en trasplante, y pancreatitis rara vez. Debemos hacer profilaxis antibiótica con ganciclovir o con valganciclovir, según las CADIGO del año 2009, pero que tienen vigencia.
La única cosa a mencionar allí es que cada vez se hace más prolongada, y antes hacíamos a 3 meses a quien debíamos hacerle, según estatus serológico, la prevención o la profilaxis con GAN o valganciclovir. Antes lo hacíamos por 3 meses y ahora lo hacemos por 6 meses. Y por último, para ya terminar, es sumamente importante para nosotros, para el éxito del trasplante, para la sobrevida del paciente y del trasplante, este fenómeno de adherencia al tratamiento. Y es responsabilidad de todo el equipo, pero que nace ya desde el principio, el primero, segundo, tercer día y antes del trasplante, concientizar al paciente, a la familia, la responsabilidad de que nunca deje de tomar los medicamentos, de que tenga que cumplir con el horario, con la dosis apropiada, con los controles, que jamás olvide tomar su medicación, porque, como ya se sabe, la falta de adherencia al tratamiento está vinculada con la generación de anticuerpos donantes específicos, con la generación de rechazo humoral y con acortamiento de la vida media del injerto, y muchas veces asociada a mortalidad del paciente. Bueno, con esto termino. Agradecer a ustedes por estar todo este tiempo escuchando esta charla, y la conclusión final mía es que definitivamente para los nefrólogos y para los trasplantólogos el trabajo en equipo es sumamente importante para lograr los óptimos resultados en el trasplante. Bueno, muchas gracias, y con esto termino. Quedo con ustedes para responder las preguntas. Muchas gracias.